desde el día jueves y hemos estado en la República Chile, hermano, ¿no? En la convención, y los hermanos allá, toda la iglesia, los pastores envían saludos acá. Gloria a Dios. Es una bendición poder estar en estas convenciones donde Dios pues ha hecho cosas muy lindas. Nos hemos gozado, hermano, los días que hemos estado allá recibiendo la poderosa palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Lucas capítulo 20. Gloria a Dios. Hoy día vamos a hablar del poder de la resurrección. Gloria a Dios. Capítulo 20 del Evangelio según San Lucas, en el verso número 35, dice la palabra de Dios, gloria al Señor. Verso 34, ¿lo tienen, hermano? Dice así la palabra del Señor, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice de esta manera, gloria a Dios, verso 34 del Evangelio según San Lucas, capítulo número 20. Verso 34 dice: entonces, respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, porque son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues es Él pues para Él todos viven. Alabado sea el Señor. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Oremos. Padre celestial, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta bendición de estar, Señor, aquí en tu casa. Gracias por traerme con bien. Te pido, Señor, que tu palabra corra, Señor, y sea glorificada, Padre. Tu palabra sea una gran bendición, Dios mío. En esta noche usa mi vida como un instrumento en tus manos, Señor, y todo tu pueblo que está aquí sea bendecido, fortalecido, Padre, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. La palabra de Dios, amados hermanos, pueden tomar asiento, hablando de la resurrección. Nuestro Señor Jesucristo, gloria a Dios, dice la palabra de Dios que en esta ocasión, en el verso 27, gloria a Dios, dice que llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le hicieron una pregunta al Señor. Usted sabe que tanto los saduceos, los fariseos, gloria a Dios, eran como grupos judíos, pero que tenían algunas diferencias doctrinales, ¿no? Estaban los escribas, que eran los que se dedicaban a la escritura, o sea, ellos se dedicaban a lo que era hacer copias de la Biblia. Eran personas que también en el tiempo en que se escribió la Biblia, gloria a Dios, y en tiempos de nuestro Señor Jesucristo, se calcula que un porcentaje muy mínimo de la población sabía leer y escribir. Más o menos se calcula que el 15% de las personas sabían leer y escribir. Por eso que estos escribas, que era un grupo, eran judíos, tenían una función como una especie sacerdotal, o sea, no eran sacerdotes, pero era un cargo muy importante, que dentro de la comunidad judía eran muy reconocidos, hermano, ¿no? Entonces, ellos, la opinión, porque como ellos se dedicaban a hacer copias de la palabra, también se volvieron intérpretes de la Biblia, porque ellos tenían acceso a la palabra, al Antiguo Testamento, ¿no? Y ellos también, cuando Cristo predicó el Evangelio, también la Biblia dice que los escribas se le enfrentaron, cuestionaron a nuestro Señor Jesucristo. Y también existía la secta de los saduceos,
que era también un grupo judío que la característica principal, la Biblia dice acá, llegando entonces los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. El tercer grupo que la Biblia menciona en relación a nuestro Señor Jesucristo es el de los fariseos. Entonces tenemos en primer lugar, gloria a Dios, tenemos los escribas, los saduceos y los fariseos. Lo que pasa es que los fariseos pasaron a la historia, hermano, porque los fariseos, que eran intérpretes de la palabra, conocían la Biblia y tenían una forma muy estricta de aplicar la palabra, porque ellos leían la palabra, ellos interpretaban la Biblia a su manera, y cuando Cristo también empezó a predicar en su ministerio, también lo enfrentaron. Gloria al Señor. Ahora, ellos pasaron a la historia porque los fariseos tenían doble cara, o sea, ellos decían una cosa y hacían otra, enseñaban una cosa al pueblo y ellos hacían otra cosa. Entonces, el Señor le dijo a sus discípulos que ellos no se contaminaran con la levadura de los fariseos. El Señor le llegó a decir a sus discípulos: ustedes hagan todo lo que ellos dicen, háganlo, ellos hablan, ellos enseñan bien, pero no hagan lo que ellos hacen, porque no correspondía lo que ellos predicaban con lo que ellos vivían, hermano. Y eso, la palabra fariseo, hasta el día de hoy, significa hipócrita, ¿no? Si usted le dice a una persona, eres un fariseo, lo está insultando, hermano. Pero los fariseos era un grupo religioso que ellos venían desde 200 y tantos años antes de Cristo, cuando hubo la rebelión de los macabeos contra este gobernante Antíoco Epífanes, que se metió al templo y profanó el templo. Entonces los fariseos, o lo que llegaron a hacer después los fariseos, esa familia, ellos se levantaron y actuaron heroicamente, en verdad. Ellos eran muy reconocidos por el pueblo de Israel, pero luego de gozar de la fama que tenían, empezaron a hacer cosas contrarias totalmente a lo que enseña la palabra de Dios, hermano. Por ejemplo, ellos enseñaban que se podía diezmar de la menta, el eneldo, ¿no? Se mencionan cosas que eran hasta insignificantes, cualquiera tenía eso en su casa, y sin embargo habían dejado la misericordia y habían dejado el amor, ¿no? Gloria al Señor. Entonces el Señor los cuestiona porque ellos abandonaron a sus padres, no sostenían a sus padres, y ellos decían, cuando les preguntaban, ¿y por qué no apoyas a tu padre? ¿Por qué tus padres pasan hambre, los has abandonado? Ellos decían una palabra, escorbán, o sea, decía, esto es de Dios, ¿no? Esto lo que estoy haciendo es para Dios, y eso es mentira, hermano, ¿no? Entonces el Señor le dijo que ellos primero tenían que aplicar el amor y la misericordia. Alabado sea el Señor. No es como que usted diga, no, primero voy a apoyar la iglesia y sus hijos se están muriendo de hambre. Eso usted nunca puede hacer, hermano. Yo como pastor jamás voy a enseñar que usted tiene que apoyar la obra, que tiene que ofrendar. Si hiciéramos una colecta, y si yo le diría que usted tiene que dejar de apoyar a su casa o sacrificar la pensión del colegio de sus hijos, o el pago del agua, la luz, o el alquiler de su casa por apoyar la iglesia, eso yo nunca haría. Yo creo que un hombre de Dios nunca haría eso. Alabado sea el Señor, porque eso es ir contra la palabra. Yo creo que Dios no va a pedir eso, hermano. Usted no tiene que sacrificar nada. Ahora, otra cosa, que es un trato de Dios con algunas personas. Cuando nosotros vemos que algunos recogen ofrenda y utilizan estas cosas como una manera de manipular, para tratar de sacarle dinero a la gente, o manipular, es decir, lo que pasó conmigo puede o va a pasar contigo, eso es manipular. Otra cosa es contar una experiencia, porque hay hermanos que a veces llegan a una convención o llegan a alguna actividad y hay que dar una ofrenda, y sienten ellos de parte de Dios dar lo único que tienen. Eso es otra cosa, hermano.
Eso es un trato personal de Dios con el hermano, con la hermana. O si usted ve que hay una necesidad en la obra y Dios le hace sentir a usted, de repente usted tiene un ahorro, de repente usted tiene un dinero guardado para alguna necesidad importante de su familia, pero Dios trata con usted, no el pastor, no un hermano, Dios es el que trata. Y si Dios trata con usted y Dios le hace sentir a usted de que debe dar ese dinero, yo estoy seguro, hermano, que si usted lo da y eso viene de Dios, Dios le va a multiplicar. Gloria a Dios. Pero eso es un trato personal. Lo que pasa es que algunos lo enseñan y como para decirle a la gente, ¿no? Y hay personas que se emocionan y a veces dan todo lo que tienen y a veces no tienen ni para regresar a su casa o se quedan sin recursos. Y eso no, o sea, yo nunca haría eso. Yo nunca le diría a usted que haga eso, hermano. Si un hermano me dice, a mí se me han acercado varias personas y me dicen, pastor, hay una necesidad en la obra y yo quisiera dar este dinero. Y entonces yo lo veo, hermano, que duda. Yo lo veo que el hermano, tal vez porque alguien dijo eso, lo quiere hacer. Le digo, hermano, usted no debe hacer eso. Usted eso debe usarlo para su familia. Ahora, por eso le digo, hermano, cuando Dios trata con uno, eso es totalmente diferente. Es un trato personal. Bendito sea el Señor. Ahora, Dios trata con uno porque quiere probar la fe. Dios trata con uno porque Dios quiere ver el desprendimiento suyo. Pero eso es un trato directo de Dios. No es una manipulación. ¿Se da cuenta? Si fuera una manipulación, entonces eso es malo. Estos grupos, esos canales de televisión que asaltan a la gente, hermano, ¿no? Asaltan y le dicen, haz un pacto con Dios. Y hablan de pacto de $500, de $1,000. Un día yo tuve que atender a una joven que llegó a la iglesia donde yo pastoreaba. Yo estaba pastoreando en Pueblo Libre y llegó desesperada, afectada, mal de los nervios, porque en una de esas transmisiones de esos canales de televisión cristianos, entre comillas, uno de esos sinvergüenzas estaba hablando y diciendo, haz un pacto con Dios por $1,000. Ella hizo un pacto por $1,000. Y como ella no podía dar, había juntado creo como $500, $600 y no llegaba a 1,000, el diablo la atormentaba. Y le decía, tú has pactado con Dios y entonces tú tienes que dar esos 1,000, si no estás bajo maldición. Y ella se sentía perturbada. Entonces yo le dije, hermana, eso no es de Dios. Usted hizo un pacto, pero fue bajo una manipulación. Y eso, si usted, ella me decía, pastor, pero si yo ahora me tiro para atrás, ¿no caería bajo maldición? Yo le digo, no, hermana, porque usted, eso fue una manipulación, fue una obra del diablo. Un cristiano nunca va a hacer eso. Gloria al Señor. Nunca, nunca, jamás, nunca yo haría eso, hermano. Porque eso es aprovecharse de las personas. O sea, no se puede usar la manipulación. Por eso, eso ha dado mal que hablar. Hay algunos que hablan mal de los pastores, de algunos, ¿no? Pues no todos somos iguales. Pero los pastores, los creyentes que aman a Dios, realmente, que tienen Espíritu Santo de Dios, nunca harían eso, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces, los fariseos no apoyaban a sus padres y usaban eso como una manera de excusa. Entonces, ¿qué era más importante? Si tenían recursos, ellos tenían que sostener a sus padres. Bendito sea el Señor. Algunos se meten ¿no? en la iglesia y descuidan a sus hijos. Luego sus hijos se pierden, están desnutridos, con problemas y le echan la culpa a la iglesia. No, es que la iglesia, me metí con toda la iglesia. No, hermano, eso es una irresponsabilidad suya. Usted tiene que cuidar de su casa, tiene que cuidar de sus hijos, tiene que cuidar de su hogar. Bendito sea el Señor. Y luego venga a la iglesia. Gloria a Dios.
pero no le puede echar la culpa a la iglesia, ¿no? Que por culpa de la iglesia, entonces sus hijos tuvieron problemas o no estudiaron o tenían problemas en los estudios. No, hermano, eso nunca va a ser una excusa. Alabado sea el Señor. Ahora, mire, la Biblia dice, hablando de la resurrección, dice en el capítulo 20 del libro de Lucas, verso 27, 28, ¿no? Ellos dicen que llegaron los saduceos, los que niegan la resurrección, y le dijeron: maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Eso era cierto, estaba dentro de la ley. Bendito sea el Señor, ¿no? Si una mujer se casaba con un hombre y moría y quedaba el hermano menor, ella debía casarse con el menor, gloria al Señor, ¿no? Y tener descendencia. Eso sí estaba contemplado dentro de la ley. Pero ellos presentaron un escenario que, si fue verdad o si fue mentira, no sé, pero ellos usaron esto como una manera de desacreditar la resurrección, de decir: esto es absurdo, no tiene sentido, la resurrección es algo que no es de Dios. Y le dijeron en el verso 29: hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos, ¿no? Dice, y murió sin hijos, gloria a Dios. Y luego dice en el verso 30: y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijo, la tomó el tercero, y así todos los 7. Y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. Ellos preguntan, el verso 33, en la resurrección, pues ¿de cuál de ellos será mujer? Ya que los 7 la tuvieron por esposa. Yo estoy seguro que ellos hicieron esta pregunta, muchas personas, a los fariseos, y seguramente no tenían la respuesta. Y ellos decían: hemos ganado. No, nuestro argumento es importante, no hay resurrección. Lo de la resurrección es un invento, es un cuento. Bendito sea el Señor. Quiero que vayamos, hermano, a Deuteronomio 25:5, en el Antiguo Testamento, para que usted vea en Deuteronomio capítulo 25 y el verso número 5. ¿Lo tienen? Dice: cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Alabado sea el Señor. Entonces, hermano, ahora, mire lo que dice también acá, en el verso 7, dice: y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada o a él, ¿no?, delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Y se le dará este nombre en Israel, la casa del descalzado. O sea, no lo mataban, pero sí lo humillaban. No, eso era ley. Eso era en Israel. Ellos dijeron esto, ellos se referían a esto. Le plantean a Jesús y le dicen un escenario o un caso, podemos decir, en que la mujer se casó con un hombre que tenía 6 hermanos. Murió el esposo y se fue casando con cada uno de ellos. Al final todos murieron. La pregunta era: en el cielo, en la resurrección, ¿quién es la esposa? O sea, de ella, o sea, ¿con quién vivirá
como mujer de ellos. ¿De quién será? Del primero, del segundo, del último. Gloria a Dios. Jesús en el verso 34 respondió y le dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. O sea, en la tierra, sí, cuando somos de carne y hueso, uno se casa y se da en casamiento. Verso 35: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Mire verso 36: porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Dos cosas quiero ver acá. En primer lugar, lo que Jesús les está diciendo es que cuando una persona resucite y en el reino de los cielos, hermano, no va a haber parentesco. Cuando estemos en el reino de los cielos, usted no va a decir: este es mi hijo, mi esposa, mi hermano. Eso no va a existir. Bendito sea el Señor. Seremos como los ángeles. Gloria a Dios. Otra cosa que es la base de este texto, hermano. Y yo le digo por qué. Porque esta palabra, la resurrección de entre los muertos, se repite 18 veces en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿por qué estoy basándome en esto? ¿No? En lo que se llama la resurrección de entre los muertos. ¿Sabe por qué? Porque los enemigos de la resurrección, o los que han atacado la resurrección, o los que dicen de que no hay primera resurrección y segunda resurrección. Es más, algunos dicen: no, ustedes están creyendo en 3 resurrecciones, 4 resurrecciones, como que la Biblia está jugando con el tema de la resurrección. Y eso es totalmente falso. Alabado sea el Señor. ¿Por qué, hermano? Gloria a Dios. Porque hay algunos que piensan de que va a haber una resurrección única y se basan en el Antiguo Testamento. Y cuando en el libro de Daniel se habla de que unos van a resucitar para condenación y otros para vida eterna. Cuando Daniel habló de esto, hermano, no estaba todavía revelado, no estaba todavía manifestado la doctrina en la iglesia. La gente no iba a entender. Bendito sea el Señor. El tema de primera, de segunda resurrección, nosotros sí sabemos que existe primera y segunda resurrección. Ahora, el término de entre los muertos, ¿qué le da a entender a usted y a mí? De que la resurrección, la primera, es de entre los muertos. O sea, que unos iban a resucitar y que otros no van a resucitar. Eso se llama la resurrección de entre los muertos. Cuando Cristo resucitó, gloria a Dios, Él, pero no todos los muertos resucitaron. Algunos muertos resucitaron, pero había muchos que murieron y millones han muerto y, gloria a Dios, todavía no van a resucitar. Ahora, hermano, cuando la palabra de Dios nos enseña, gloria a Dios, vamos a Filipenses capítulo 3 y el verso 11. También la Biblia nos habla de esto. Filipenses capítulo 3 y el verso número 11. La palabra de Dios nos dice lo siguiente. Gloria a Dios. Dice el apóstol Pablo, gloria a Dios, miren lo que dice. Dice: y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Bendito sea el Señor. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice, prosigo en la labor misionera, para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que me queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta.
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, el verso 11 dice: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Alabado sea el Señor. Ahora, gloria a Dios. La Biblia dice, hermano, en el libro de Primera Tesalonicenses, capítulo 4, gloria a Dios, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios cuando nos habla de el arrebatamiento de la iglesia? Dice en el capítulo número 4 del libro de Primera de Tesalonicenses. Bendito sea el Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Lo tienen, hermano? El verso 4 o el verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. ¿Quiénes son los que duermen? Los que han muerto en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, dice, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. No precederemos. O sea, Pablo está hablando de un ordenamiento, está hablando de un orden, está hablando, hermano, gloria a Dios, de grupos que van. ¿Cómo va a ser el arrebatamiento? Va a ser de una manera ordenada, sistemática, ¿no? Y cómo va a ser también lo que es el rapto. Primero viene, gloria a Dios, la resurrección, y luego de los muertos, ellos son llevados primero, y nosotros que quedamos, dice, luego nosotros, los que habremos quedado. Bendito sea el Señor. Seremos arrebatados. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, mire, hermano, la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender la palabra de Dios, porque algunos cuestionan que haya dos resurrecciones. Nosotros sabemos por la palabra que hay dos resurrecciones. Hay la primera resurrección y hay la segunda. Para nosotros, la Biblia, hermano, es clara, y la Biblia enseña que la primera resurrección es para salvación. ¿En dónde dice eso? Vamos al libro de Apocalipsis capítulo 20. En el libro de Apocalipsis capítulo 20, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Maravilloso el nombre de Jesús. ¿Lo tienen, hermano? Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí está hablando de un grupo de personas. Está hablando, dice, que se sentaron sobre esos tronos los que recibieron facultad de juzgar, y Juan ve las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Cuando dice los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca de la bestia en su frente, ¿de qué periodo está hablando? Está hablando de la gran tribulación. Todos los que conocemos la palabra sabemos que la manifestación de la bestia, que es un hombre de pecado, lleno del poder satánico, demoníaco, que va a gobernar el mundo entero, que va a implantar un sistema político, económico, religioso, la bestia controlará el mundo entero durante el tiempo de la gran tribulación. Durante ese tiempo, la bestia, dice la palabra de Dios en Apocalipsis, que marcará a los hombres con la marca de la bestia en sus frentes o en sus manos. Y aquí la palabra de Dios dice: los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes, gloria a Dios, ni en sus manos. Y dice que vio las almas de los decapitados, pero dice: y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Primero dice: vi las almas de los decapitados, pero dice: vivieron y reinaron. ¿Qué significa eso?
que resucitaron, pues, hermano. Porque para vivir y reinar con Cristo, ellos tenían que resucitar. Ahora, en el verso 5 lo dice, mire, pero los otros muertos, o sea, cuando ellos fueron resucitados, habían otros que seguían muertos. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Quiénes son los otros muertos? Habían millones y millones de muertos. Son los hombres y las mujeres que han cometido pecado, que no se han arrepentido. Hombres y mujeres impíos, borrachos, pecadores, adúlteros, degenerados, que no se han arrepentido. Todos ellos permanecerán en sus tumbas, permanecerán muertos. Gloria a Dios. Dice, los otros muertos no volvieron a vivir, sino que resucitarán después de los 1000 años, del milenio. Ahora, verso 5 dice, hasta que se cumplieron 1000 años, y luego dice, punto, esta es la primera resurrección. ¿Qué es lo que está diciendo? Gloria a Dios. Y luego dice, verso 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Nosotros, hermanos, sabemos por la palabra. Cuando dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, cuando el apóstol Pablo habla del arrebatamiento de la iglesia, cuando él habla de que la iglesia va a ser llevada al cielo, pero dice, hermano, gloria a Dios, que primero se levantarán los muertos en Cristo. Esa es la primera resurrección. Ese es el primer grupo, el grupo más grande. Entonces, la primera resurrección tiene dos grupos. El primer grupo es antes de la gran tribulación. Y el segundo grupo es después de 7 años, al final de la gran tribulación. Ese es el segundo grupo. Esos dos grupos son parte de la primera resurrección. Alabado sea el Señor. ¿Cuál es la segunda resurrección? La segunda resurrección, según Apocalipsis capítulo 20, es para condenación, hermano. La segunda resurrección es para, gloria a Dios, cuando ellos se presenten delante del juicio del trono blanco. Mire qué dice la palabra de Dios acá. Gloria al Señor. Quiero que veamos acá en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. ¿Usted alguna vez usted ha visto un muerto de pie? Es imposible. Los muertos no se ponen de pie. Lo que está diciendo acá, para entender la palabra, es que todos esos muertos, grandes y pequeños, tenían que haber resucitado, hermano. Dios los resucitó, pero no para salvación, no para gloria eterna, sino que dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades. ¿Qué es el Hades, hermano? Aquí está hablando de tres cosas que son importantes que nosotros entendamos. En primer lugar, mire, dice, gloria a Dios, dice, y el mar entregó los muertos que había en él. O sea, todos los cadáveres, todos los muertos que estaban en diferentes lugares, enterrados, sea en el mar, sea en cualquier lugar, todos tuvieron que ser resucitados. Habla de un lugar físico. En segundo lugar, habla de un estado, ¿no? Dice la muerte. Gloria a Dios. Algunos dicen hay un espíritu de muerte, un demonio de muerte. Yo no podría decir eso. Bendito sea el Señor.
Pero cuando la Biblia dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Cuando dice 1 Corintios, cuando dice el poder de la muerte, hermano. El poder de la muerte es cuando el diablo, la obra del diablo, por causa de nuestros pecados, el diablo, gloria a Dios, el diablo es el gran instigador de la muerte. El diablo es el señor de la muerte, que el Señor lo reprenda. Nosotros no amamos la muerte, amamos la vida. Usted va a ver que en México, en Guatemala, en diferentes lugares, la gente adora cadáveres, adora calaveras. Ningún cristiano lleno de Dios, hermano, va a tener una imagen de una calavera en su cuarto, en su casa, porque eso representa obra demoníaca. Eso es contrario totalmente al plan y al propósito de Dios. La muerte no es un plan de Dios. La muerte no es un diseño de Dios. La muerte es la consecuencia del pecado, de la desobediencia a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. El poder de la muerte, lo que quiere decir aquí la palabra, que el poder de la muerte ya no va a funcionar. Ahí quedará para siempre, gloria a Dios. Nunca más habrá muerte. ¿Entiende, hermano? Está hablando de un lugar físico, el mar. Está hablando del estado espiritual, el poder de la muerte, que va a ser eliminado, que va a ser totalmente aniquilado. Ya no va a haber muerte. Y en tercer lugar habla del Hades. ¿El Hades qué es? El infierno. ¿Dónde está el infierno? Está en el centro de la tierra. Alabado sea el Señor. Eso es conforme dice la palabra de Dios. Algunos se burlan, dicen, no, que eso es mentira. Pero, gloria a Dios, la Biblia dice, hermano, que Jesús cuando murió, ¿a dónde fue? A las profundidades de la tierra, a predicar a los espíritus encarcelados. Alabado sea el Señor. Y dice, mire, para nosotros entender que cuando Cristo murió, gloria a Dios, y estuvo 3 días y 3 noches, dice que fue, al morir, descendió a las partes más bajas de la tierra y le predicó a los espíritus encarcelados. Y dice que se llevó cautiva la cautividad. ¿Qué significa? Si yo comparo eso con Lucas 16, cuando Cristo habla de la experiencia del rico y Lázaro, y que el rico estaba en el Hades. Hades, gloria a Dios, significa infierno. Bendito sea el Señor. Es la palabra para que nosotros nos podamos referir al infierno, lugar de tormento. Eso es lo que significa. Bendito sea el Señor. Y dice la Biblia que en el Hades estaba el rico. No por ser rico, obviamente, ¿no? Porque nadie se va al infierno por ser rico, por ser pobre, sino por ser pecador, por ser perverso, por ser malo. Pero dice que el rico miraba de lejos, miraba a Lázaro, el mendigo, en el seno de Abraham. Y hay un diálogo, pero había una cima, no podía uno pasar de un lado al otro lado. En el Hades había tormento. En el paraíso, en el lugar, en el seno de Abraham, las condiciones eran favorables, eran hermosas. La gente no vivía atormentada, vivía feliz. Pero dice la palabra que cuando Cristo bajó, descendió a la parte más baja de la tierra, dice que subió, luego subió, llevando cautiva la cautividad. O sea, se llevó a todos los que murieron. Gloria a Dios. Los santos del Antiguo Testamento se los llevó. Ellos estaban en un lugar hermoso, y se los llevó a un lugar en el cielo. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios acá? Que el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados. El verso 13 del capítulo 20 de Apocalipsis: y fueron juzgados cada uno según sus obras. El verso 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Bendito sea el Señor. No, esta es la segunda muerte, hermano.
y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, ¿cuántas resurrecciones hay? 2 resurrecciones. La Biblia dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La primera resurrección es para salvación, es para vida eterna. Alabado sea el Señor. Quiero que vayamos, hermano, a Primera de Corintios, capítulo número 15. Primera de Corintios, capítulo número 15. También aquí hay toda una enseñanza. Gloria a Dios. En el capítulo número 15 del libro de Primera de Corintios, verso 15, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Gloria a Dios. Quiero ver desde el verso 12. ¿Lo tienen? Miren lo que dice. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Algunos se burlan. La gente, cuando no conoce a Dios, dice: ¿qué resurrección? Eso es absurdo. Nadie va a resucitar. Las personas dicen que cuando nosotros nos vayamos de acá, no iremos a vagar por el espacio. Otros hablan de que una persona va a tener un montón de vida, y que uno antes fue cucaracha, o fue un perro, o fue otra persona, y ahora nos hemos aparecido con otra forma. Esas son las religiones orientales. Bendito sea el Señor, ¿no? Eso enseñan esa de la reencarnación. La reencarnación, hermano, es una herejía. La reencarnación es contrario totalmente a la palabra de Dios. Nadie se puede reencarnar. Usted no puede reencarnarse ni siquiera en otra persona. Usted no puede vivir en un tiempo siendo una persona y luego vivir en otro tiempo siendo otra persona. ¿Sabe por qué muchos han creído eso? Porque existen los demonios, existe la obra demoníaca. Y la obra demoníaca, usted sabe que los mismos demonios que tentaron a Adán y a Eva hace ya como 6,000 años atrás, gloria a Dios, esos mismos demonios están ahora por los aires. Esos están dando vuelta, porque los demonios no envejecen. Los demonios son espíritus. Para ellos el paso del tiempo no los afecta. Bendito sea el Señor. Ellos no se cansan. Y esos mismos demonios que en ese tiempo tentaron, que incitaron a muchos hombres, y que algunos demonios también se metieron dentro de personas, como por ejemplo, la Biblia nos habla de un hombre endemoniado, el endemoniado gadareno. La Biblia dice que Cristo llegó y había un hombre que tenía muchos demonios, y que uno de los demonios habló y le dijo: ¿para qué has venido? Tú eres el Cristo, tú eres el Santo de Dios, ¿para qué has venido? Y Jesús le dijo: ¿cuántos son? Somos legión, somos muchos. Alabado sea el Señor. Y la Biblia también habla de otros casos de personas que han estado bajo influencias demoníacas. ¿Quién es un demonio? ¿Qué es un demonio? Un demonio es un ser espiritual que antes fue los llamados ángeles caídos, que fueron ángeles en el cielo, que fueron instrumentos de Dios y se rebelaron junto con Lucifer, con Satanás, que el Señor lo reprenda. Se rebelaron contra Dios y fueron lanzados del cielo y perdieron su dignidad, y ellos andan en lugares secos, y ellos anhelan meterse en un hombre, meterse su casa para ellos, meterse en un hombre, y de esa manera manipulan, de esa manera influyen. Los demonios, gloria a Dios, arrastran, incitan, hermano, a las personas a hacer lo malo, a suicidarse, a cometer crímenes, a robar, a la droga. Los demonios son seres espirituales que dominan a las personas y la doblegan para que los hombres y las mujeres hagan cosas contrarias totalmente a lo que ellos alguna vez ellos aborrecieron, abominaron,
pero terminan presos o terminan víctimas, doblegados por la obra demoníaca. Muchísimas personas están endemoniadas y no se dan cuenta. ¿Habrá un termómetro espiritual? Mira, pastor, ¿habrá un detector de demonios? ¿Habrá algún elemento electrónico que detecte demonios? No, la Biblia dice que sí existe el discernimiento de espíritus. O sea, cuando uno está lleno del Espíritu Santo, Dios nos puede decir en algún momento que una persona está bajo una obra demoníaca, ¿no? Me acuerdo cuando el apóstol Pablo predicaba en una ciudad, hermano. Él estaba predicando con Bernabé, gloria a Dios, y estaba en el pueblo y había una joven que había sido dada la adivinación. Y cuando ella los vio predicando, ella comenzó a publicar al pueblo: estos son los hombres de Dios, estos son los ungidos, estos son los profetas de Dios. Mire, cualquiera diría: qué tremendo, la bruja del pueblo nos está haciendo propaganda. Pero eso no agradaba a Dios, porque eso era identificar la obra de brujería y de hechicería con el cristianismo. Y el apóstol Pedro, gloria a Dios, la reprendió y quedó muda, hermano. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Porque él vio que había una obra demoníaca ahí. Cuando, por ejemplo, gloria a Dios, el apóstol Pedro está predicando y está orando y la gente recibe el Espíritu Santo, había un hombre llamado Simón el mago. Y cuando Simón vio que la gente, cuando Pablo oraba y la gente recibía el poder del Espíritu Santo y sucedían cosas maravillosas, Simón dijo: dadme a mí este poder. Yo quiero ese poder, yo quiero tener esa unción, yo quiero tener eso. Y ofreció dinero. Yo pago lo que sea. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que las cosas de Dios se obtienen por dinero. Las cosas de Dios no se obtienen por dinero, ¿no? Hermano, no podemos cobrar. ¿Cómo vamos a estar cobrando nosotros por una oración, cobrando por una sanidad, cobrando por una visitación o por algo? No, hermano, las cosas de Dios son gratuitas. Alabado sea el Señor. Entonces ese hombre, porque Pedro le dijo: veo que estás en una prisión de maldad. O sea, Pedro lo que le dijo: estás endemoniado, Simón. Eso es lo que le digo. Hay obra demoníaca, hermano. Los demonios, gloria a Dios, se manifiestan, perturban. Y cuando, gloria a Dios, vemos por la palabra de Dios, ¿no?, que cuando estos ángeles fueron lanzados, entonces vinieron a la tierra. Y no todos están en la tierra, algunos están encerrados. Según Apocalipsis 9, hay Apolión, que es el rey de los demonios, que esos demonios serán sueltos en el tiempo del anticristo y serán terribles esos demonios agresivos, hermano. Gloria a Dios. Pero millones y millones de demonios están sueltos y se meten en la persona y perturban. Poder en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Entonces mire lo que dice aquí la palabra de Dios, capítulo 15, gloria a Dios. Dice el verso 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Hermano, la base de la predicación del Evangelio era la resurrección de Cristo. Y al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo, o sea, los que murieron, todos los cristianos, todos los creyentes que nosotros conocemos, si no hay resurrección, perecieron. Se acabaron para siempre. Si en esta vida, dice el verso 19, solamente esperamos en Cristo y no hay resurrección, hermano,
entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Seríamos los dignos de lástima. Entonces todo nuestro trabajo, todo nuestro sacrificio no valdría nada, hermano. Todo se acabó acá. Comamos y bebamos, que mañana moriremos, como decían algunos, ¿no? Hay que disfrutar la vida, hermano. Hay que disfrutar, hay que tomar, hay que beber, hay que hacer lo que la gente hace, ¿no? La gente se va a los prostíbulos, se emborracha. La gente, gloria a Dios, hace sus cosas y se van a las discotecas y se van a las fiestas y se divierten de esa manera, porque dicen, no, si mañana vamos a morir. Pero nosotros sabemos que, aunque nosotros podemos morir físicamente, pero no moriremos espiritualmente. Nos espera una patria celestial. Ahora mire, esto es importante porque aquí habla de un orden, aquí habla de grupos. Aquí habla de la forma de la resurrección. ¿Cómo va a ser? Y está hablando el apóstol Pablo en el verso 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. O sea, Él es la primicia. Gloria a Dios. Como dice en Colosenses, es el primogénito de la creación. Es el primogénito entre los muertos, bendito sea el Señor. No, porque de entre todos los que murieron, su muerte fue muy grata, agradable. No la muerte en sí, sino el sacrificio, producto de la muerte, porque presentó su sangre y fue para perdón de nuestros pecados, ¿no? Dice, mire hermano, verso 21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, si Adán, él metió el pecado y por ende la muerte, también Cristo, el segundo Adán, que vivió conforme la palabra de Dios y entregó su vida, también a él resucitar, entonces nosotros también vamos a resucitar. Verso 22, porque así como en Adán todos mueren, fíjese, también en Cristo todos serán vivificado. Si en Adán, producto del pecado, todos murieron, gloria a Dios por el pecado de Adán, ¿no? El pecado de Adán nos llevó a que todos tengamos que morir. O sea, la muerte física fue consecuencia del pecado de Adán. En el verso 23, aquí es donde habla del el ordenamiento, hermano. Dice, pero cada uno en su debido orden. Tremendo, la palabra Dios es un Dios de orden, ¿no? ¿Cómo es la resurrección? ¿Cómo se está dando? Dice, Cristo, primero es Cristo. Cristo resucitó. Alabado sea el Señor. Cristo. Luego, las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Las primicias son, hermano, dice la Biblia que cuando Cristo resucitó, también algunos resucitaron. Hubo resurrección de muertos. No se dice cuántos, pero sí hubo un grupo de hombres y tal vez mujeres que resucitaron, hermano. Eso se llaman las primicias. Bendito sea el Señor. Porque eso está en la palabra, no lo estoy inventando yo. Gloria a Dios. Dice, Cristo resucitó, luego las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿No? Ese es el orden. Cristo, las primicias, los que son de Cristo en su venida. Aquí vemos tres grupos, gloria a Dios. Luego el fin, dice, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luego el fin, o sea, los que salen de la gran tribulación. Alabado sea el Señor. Luego dice, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Alabado sea el Señor. Quiero que leamos, hermano, el verso 29. Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. Usted sabe que los llamados
hay un grupo llamado, se llaman los mormones. Ellos se bautizan por los muertos, en nombre de un muerto. O sea, ven históricamente, y yo quiero bautizarme identificándome con ese muerto. Uno no puede bautizarse por los muertos, hermano. Dios es un Dios de vivos. O sea, Dios no es un Dios de muertos, ¿no? Gloria a Dios. Sino Dios es un Dios de vivos. Bendito sea el Señor. Y mire, gloria a Dios, acá en el verso 30, dice: ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermano, verso 31, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, ¿no? Y quiero, el verso 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Está hablando en el sentido doctrinal. Si usted se pone a conversar con gente que son herejes, que están contra la palabra de Dios, van a corromper su vida espiritual. Nosotros no podemos contaminarnos. Yo no le tengo miedo a un hereje, no le tengo miedo a un enemigo y que esté contra la palabra. Pero ¿qué hago yo conversando con esas personas, hermano? Algunos dirían: no, yo lo voy a convencer, yo voy a hacer que él se convierta para Cristo. No haga eso, hermano. Usted lo que tiene que hacer es orar y predicar el evangelio. Si la persona tiene su doctrina, déjelo a Dios. Ore, Dios es el que hace la obra. Bendito sea el nombre de Jesús. No, el verso 35, mire lo que dice: pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Cómo será? Verso 36 dice Pablo: necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. En el verso 39 es genial, esto viene de Dios, porque dice: no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, y obviamente es así. Otra es la de las bestias, otra de los peces, otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de las celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra de la luna y otra de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Verso 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, o sea, uno muere, se pudre, hermano, salen los gusanos, pero luego dice: resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, o sea, se pudre uno, apesta, nadie lo quiere. No, ¿quién soporta un cuerpo muerto? Luego dice: resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, o sea, cuando uno muere, gloria a Dios, ya perdió toda su fuerza, su vitalidad, toda su energía. Resucitará en poder, hermano. Cuando Dios resucite a los hombres y a las mujeres, al pueblo de Dios, usted tendrá un cuerpo poderoso, glorioso. No habrá problemas de reumatismo, no habrá problemas en la varice, menopausia, no habrá problemas, hermano, gloria a Dios, en la vista, problemas en los huesos, dolor de cabeza, achaques de la vejez y otras situaciones. Ya no, todo eso se acabará. Usted resucitará en poder. Gloria a Dios. Verso 44, se siembra cuerpo animal. Este cuerpo resucitará cuerpo espiritual. Eso es, hermano, cuerpo espiritual. Es lo que Dios tiene preparado para nosotros. Gloria a Dios. Dice: hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, verso 45: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. Verso 46: mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Verso 47: el primer hombre es de la tierra, terrenal; el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales.
¿Y cuál es el celestial? También los celestiales. Nosotros somos del celestial. Nosotros somos de Cristo. Gloria a Dios. Así como hemos traído la imagen del terrenal, todos nosotros descendemos de Adán y Eva. Nosotros como cristianos traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermano, que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Carne ni sangre heredan el reino de Dios. Nosotros en estas condiciones nunca podremos entrar al reino de los cielos. Es imposible. Para que usted entre al reino de los cielos, usted tiene que tener un cuerpo espiritual. Alabado sea el Señor. Y para que usted tenga un cuerpo espiritual, usted tiene que resucitar. Si hasta cuando Cristo venga a llevar a la iglesia, usted murió, va a resucitar. Y si usted está vivo, la Biblia dice que en los aires seremos transformados. Este cuerpo terrenal se transformará en un cuerpo espiritual. Póngase todos de pie, queremos orar. En esta noche quiero hacer una oración. Gloria a Dios. Todas aquellas personas que necesitan la ayuda de Dios, yo quiero hacer una oración. Si usted necesita fortaleza, si usted necesita que Dios le bendiga, que Dios le ayude, que Dios extienda su mano poderosa en su vida, en su mente, en su corazón, venga aquí al altar. Yo quiero orar por aquellas personas que en esta noche le dicen: Señor, yo quiero llenarme de ti, yo quiero, Señor, tenerte en mi vida, en mi corazón. Porque si Cristo viniera en esta noche y no estamos preparados, hermano, nos quedamos, usted se queda. Pero si Cristo viene en esta noche y usted está preparado, nos vamos con Cristo y nuestro cuerpo terrenal se convierte en un cuerpo espiritual. Así que vamos a orar. Toda la iglesia nos apoya en esto.